Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Creativos. En esta ocasión tenemos a Diego Garzón aquí con nosotros y vamos a investigar en el capítulo de hoy si la creatividad está relacionada con la arquitectura y el interiorismo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va? Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Y claro, fenomenal. Vamos a ver qué conexión tiene el tema de la creatividad dentro de las diferentes formas de crear espacios y de diseñar espacios. Claro. ¿Qué te trajo a España? Cuéntanos. Bueno, yo llegué a España hace muchísimos años. En mi primera etapa aquí vine a estudiar, precisamente. Uh-huh. Había hecho un año de arquitectura en Colombia y en ese momento, en este primer año, vimos un montón de arquitectura española, Gaudí, Barcelona, y directamente pues me atrajo, ¿no? Sí. Deseaba poder ver y tocar, ¿no? Estas obras que estaba estudiando en ese momento. Era muy chiquitín, tenía 17 años, pero tenía claro que quería venirme para España. Uh-huh. Y sin dudarlo, al siguiente año hablé con mis padres, les dije que no me matriculara en la universidad, que quería venirme para aquí y bueno, pues apoyó 100%. Así que mi primer objetivo fue venir a estudiar arquitectura aquí a España. Genial. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿La cultura te ha acogido bien? ¿Cómo te has sentido en el proceso incluso de trabajar aquí en España? Cuéntanos. Bueno, mira, pues a ver, realmente como fue una gran etapa, digamos, evolutiva dentro de mi vida, porque fue de los 17 años hasta los 30 y pico, ¿no? Uh-huh. Fue realmente crecer. Sí. Sí, digamos que yo venía con una base y una cultura. Sin embargo, el país que me formó, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, fue Uh-huh. España. Sí. La inclusión fue maravillosa. Realmente nunca he tenido ningún problema por haber sido colombiano o por ser colombiano. Sí. Todo lo contrario, como que generaba más, no sé, como deseo de conocer o apertura, Claro. ¿no? Y pues también hubo un trabajo personal mío de querer darme en apertura y querer interesarme por cómo es España, ¿no? En todos los niveles. Y definitivamente, digamos que este proceso para mí fue un proceso de evolución y de creación y de entendimiento y de poder ver cosas que seguramente si me hubiera quedado en Colombia no las habría podido tener, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo crees que aporte la arquitectura al día a día de una persona? Bueno, pues a ver, si nos vamos un poco como al origen de la arquitectura per se Uh-huh. es funcionalidad hacia las personas, ¿no? Sí. Entonces, si nos vamos al origen, pues los seres humanos de ese momento estaban buscando dónde protegerse de los animales o de la inclemencia del tiempo, ¿no? Uh-huh. Vamos a los cavernícolas y ellos creaban o tenían estas cuevas o creaban estos espacios que ya son arquitectura, Uh-huh. ¿sí? O sea, cualquier creación de un espacio es arquitectura. Uh-huh. Lo que pasa es que luego técnicamente se ha venido desarrollando de tal manera que puede llegar a ser muy evolucionado. Sí. Pero entonces el aporte de la arquitectura es total, ¿sí? Resulta que vivimos más del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente en una casa, en un metro, en un estadio de fútbol, en una universidad, en un hospital, siempre estamos rodeados de arquitectura. Uh-huh. Entonces, per se la arquitectura siempre va a buscar el bienestar de las personas, la protección, y luego deriva la diferente tipología por funcionalidad. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo la psicología está envuelta en la creación de espacios armónicos, por ejemplo? A ver, no soy psicólogo, Sí. pero sí es verdad que tengo un pequeño background de querer entender y de haber tenido bastante información de cómo funciona la mente, cómo funciona el inconsciente, de cómo de alguna manera está ligado toda nuestra salud a las emociones. Uh-huh. Y finalmente, pues los espacios nos condicionan, tu entorno te condiciona, Uh-huh. ¿verdad?
si tu entorno te condiciona, y definitivamente el entorno arquitectónico en el que estás, por ejemplo, en una vivienda durante todo el día, pues finalmente lo que tú tengas dentro de ese espacio y la arquitectura que tengas en ese espacio o el diseño que tengas en ese espacio, finalmente te va a terminar condicionando. Entonces, pues tanto así, por ejemplo, que los hospitales psiquiátricos tienen un color y tienen ciertas formas que se replican porque ya se sabe que esto beneficia a las personas que tienen problemas mentales. Entonces, digamos que podemos irnos hasta ver qué beneficia a una persona con un trastorno mental o simplemente a una persona que está viviendo en su día a día con la carga de estrés X que tenga en su momento, ¿verdad? Entonces, definitivamente un espacio puede llegar a condicionarte en una manera muy positiva o no tan positiva. Y de aquí, pues también podemos abstraer la psicología hacia los reclusos. ¿Sí? Entonces, cómo la arquitectura de las cárceles también genera que estos reclusos se lleguen a sentir de una manera, no solamente que tengan la funcionalidad de aislarlos, ¿verdad? Espacialmente porque están encerrados, sino poder generarles ciertas condiciones mentales que desean que tengan estos reclusos. Qué interesante. Sí, sí lo es. Y en cuestión de colores, también el ánimo cambia, ¿no? O sea, mucho con respecto de un color a otro o un espacio que tenga ciertas características en tonos. Sí. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Sí, definitivamente. Hay una rama entera, ¿no? Que es la psicología del color. Sí. Que evidentemente sí influye, y hay estudios, ¿no? Muchos análisis ya generados. Sí. De cómo realmente influye el color en las personas, ¿no? En la percepción del color, qué es lo que genera en ti. Porque puede ser un espacio perfectamente diseñado, pero puede ser que le aportes un color diferente y ya genera otra percepción distinta. O sea, si tenemos dos espacios idénticos en cuestión de forma y de materialidad, por ejemplo, pero le cambias el color y entras a uno y entras a otro y vas a tener una sensación distinta. En este caso, por ejemplo, mira, tenemos dos colores, que es el rojo y el azul. Sí. El rojo está mucho más enfocado hacia el calor, por ejemplo, esa sensación de calor, de calidez. Si lo aplicamos, por ejemplo, a los restaurantes, el rojo te invita a comer, te genera apetito. Sin embargo, el azul es un color más de calma, de sosiego. Se utiliza mucho, por ejemplo, en hoteles, en las habitaciones, ¿no? Porque te genera un poco de paz y de bienestar. El verde, por ejemplo, también te da muchísima tranquilidad. Y esto que te comentaba antes de los centros para las personas con problemas mentales, sí. El verde es el color que influye mayoritariamente para darle paz y tranquilidad a la mente. Wow. Entonces es brutal, es increíble realmente cómo el aporte de color puede llegar a generar, pero incluso la falta de color, ¿sí? O sea, el blanco o el negro, que también son colores realmente, ¿no? Sí. Cómo pueden llegar a influir, ¿no? Dramáticamente en un espacio. Ya. Sí, porque tú puedes diseñar imagínate una catedral enorme con sus espacios amplísimos, toda negra por dentro o toda blanca por dentro, ¿sí? Simplemente cuando ya te la imaginas ya te da una sensación completamente diferente. Entonces, correcto que el color es sumamente importante. Digamos que, y te hablo más que nada de interiorismo, que es lo que más he generado durante mi proceso profesional. Hay varias vertientes, ¿no? O varias aristas que tú sueles tocar a la hora de diseñar y de diseñar pensando en el bienestar de las personas, que esto se llama bioneuroemoción o bioneurociencia aplicada a la arquitectura. Wow. ¿Sí? Entonces una de ellas es la psicología del color, pero luego hay otras muchas, ¿no? La forma, la agrupación, bueno. Un montón. Sí. ¿Y esto cómo sería que se relacionara con la creatividad? ¿Tú crees que hay creatividad en la arquitectura? Para mí hay creatividad en todo, en absolutamente todo. Por eso me cuesta a veces pensar que muchas personas hablan como, no, es que claro, tú eres arquitecto y eres creativo y tú eres contador y también lo eres. Claro. ¿Sabes? O sea, la forma de hacer unos números, en el modo en el que te atas los zapatos, en lo que estás vistiendo, en lo que vas a prepararte para comer, los chefs. Siento que el concepto de creatividad para mí
que siempre ha estado como más ligado hacia el tema artístico, siento que lo hemos de alguna manera como interpretado hacia lo que es disruptivo o hacia lo que es más clásico. Sí. Sin embargo, lo que es muy clásico también puede ser muy creativo. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos grandes obras musicales clásicas que tienen un nivel de creatividad espectacular. Ujú. Entonces, no todo lo creativo tiene que ser disruptivo. Ujú. ¿Me hago entender? Claro. Sí que realmente, pues cuando hay una disrupción en los procesos o en los diseños o en la arquitectura, pues llama mucho más la atención. Ujú. Pero luego, por ejemplo, si estudias a los grandes maestros de arquitectura, su disrupción no es en llenarlo todo de colores y de formas y de un montón de cosas raras, Sí. sino en poder hacer las cosas de una manera muy sabia, Ujú. ¿sabes? Que realmente funcionen para lo que están creados, que constructivamente funcione. Y eso es otra parte de la creatividad brutal en la arquitectura, que no solamente es cómo veo, cómo veo lo que está hecho, sino el cómo lo hice. Ujú. O sea, a nivel constructivo hay una parte creativa brutal. Sí. Porque hay muchas maneras de hacer las cosas. Esta pared se puede hacer de muchas maneras. Ujú. Entonces, digamos que la creatividad está envuelta en todo, para mí en todo en la vida, primero, claramente, Ujú. pero luego en cada proceso va a tener su nivel de creatividad, Ujú. ¿vale? También dependiendo de para qué lo quieres hacer, Claro. ¿no? Digamos que ese fondo profundo de lo que conlleva la arquitectura también te va a dar indicios de por dónde vas a ir creando. Y Ujú. está bien. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Puede estar bien crear un espacio completamente blanco, con un material noble, con ladrillo y pintura y unas paredes perfectamente blancas. ¿Y eso es creativo? Claro que lo es. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, por eso siento que Porque tiene una intención. tiene una intención. Claro. Y el hecho de haberlo pensado que fuera de esta manera fue Ujú. porque realmente hubo un proceso creativo a través de. Entonces no es... invito como a los diseñadores, a los arquitectos, a los creadores, a no pensar que las cosas que están proponiendo son faltas de creatividad, Ujú. porque no lo son. Ujú. Más bien invito a que puedan justificarse lo que se está haciendo, que realmente todo tenga una base y un propósito. Ujú. ¿Mm? Vale. Entonces en los proyectos, por ejemplo, arquitectónicos o interiorismo que desarrollamos nosotros, siempre hay una base profunda y es un concepto. Ujú. Y ahí es donde está el punto de creatividad máxima para mí, Ujú. o para lo que hemos venido desarrollando a nivel profesional en estos años. Ujú. Es cómo yo creo un concepto tan potente que lo que yo vaya a construir, diseñar y hacer a partir de ese concepto realmente diga lo que yo quería decir, lo que el cliente realmente estaba buscando, Ujú. y encontremos la solución a todo lo que estamos proyectando y tenga una buena base y una justificación. No simplemente lo hago porque me gustó o porque vi en Pinterest una imagen y Claro. ahora la quiero hacer exactamente igual, Claro. porque eso sí pasa mucho en este momento. Sí, sí. ¿Ves? Réplicas, ¿no? Son fotocopias. Hay muchos proyectos que son fotocopias de otras. Claro. Y pues es válido. Claro que es válido. Sí. O sea, no es de juzgar. Sin embargo, cuando estás buscando otro nivel, Ujú. entonces has de buscar es en la base. Ya. No solamente en cómo se ve, sino en de dónde viene. En Vale. realmente qué es lo que tú estás creando. Y por ahí hay un proceso creativo tremendo también. Sí. Interesante. Y en tu caso, ¿cómo es tu proceso creativo? Cuéntanos. O sea, desde que inicias un proyecto hasta que lo llevas a la vida, a la Ujú. vida. Bueno, depende, primero, ¿no? Como todo en la vida, depende del tipo de proyecto. Sí. Depende si lo estás haciendo, digamos que a nivel empresarial Ujú. por tu cuenta, o si estás trabajando con una empresa con varias personas que están metidas en la parte creativa. Entonces, Sí. vamos a poner los dos ejemplos rápidamente. Venga. Entonces, en el momento en el que llega un proyecto, un brief de un proyecto, ¿sí? Ujú. Unas necesidades y unos requerimientos, lo más importante es sentarse con el cliente Ujú. a entender qué es lo que quiere.
Porque muchas veces ni siquiera él sabe lo que quiere. No saben lo que... Entonces, cuando tú logras entender, no saber lo que él quiere, porque puede ser que él ni siquiera lo sepa, pero entender, sí, a ponerte en tus zapatos, a escucharlo realmente, a tener una escucha activa de sus necesidades, de cómo se visualiza, de qué es lo que está buscando realmente con ese proyecto, tú empiezas a coger inputs. ¿Listo? Entonces, por lo general, ¿qué hago yo? Sentarme a hablar con las personas y apuntar. A partir de ahí, de este proceso en el que el cerebro se conecta con la mano, ya empiezan a pasar cosas en tu cerebro. Hay una sinapsis, hay una conexión neuronal que ya empieza por el simple hecho de pasar algo a la mano, que es lo que pasa cuando dibujamos también. ¿Vale? Entonces, cuando tú empiezas a hacer líneas, el cerebro empieza a generar conexiones y a partir de ahí empieza el proceso creativo, ¿no? Una vez tienes todos los insights, entiendes, digamos que dependiendo del tipo de proyecto, si es una vivienda, si es una oficina, si es un tal, entiendes que hay una serie de variables que pueden haber en ese proyecto, ¿ok? Y digamos que unas diferentes aristas en las que tú puedes empezar a atacarlo. Pero lo más importante es saber cuál es la profundidad de tu cliente, cuáles son los valores que quiere aportar. Te voy a poner un ejemplo, una oficina. Sí. ¿Listo? Nosotros hemos diseñado más de 20,000 metros cuadrados de oficinas. Entonces, ¿qué es lo que quiere transmitir esta persona? ¿Cuáles son los valores de la empresa? Y si tus valores van hacia la honestidad, la claridad, pues mi mente ya empieza a pensar en espacios más claros, en espacios honestos. ¿Qué es un espacio honesto? Es un espacio transparente, por ejemplo. Un espacio donde yo no tenga un montón de muros porque estoy guardándome las cosas e intentando generar como divisiones, ¿no? Tal vez son espacios abiertos donde quiero generar conexiones con las personas, ¿ves? Entonces, digamos que a partir de todos estos inputs de valores, tú empiezas a jugar con las diferentes formas, funciones y elementos que te puede dar un diseño, ¿vale? Y luego viene una parte muy importante que no podemos abstraer de la realidad, que es la parte económica. Porque yo puedo crearte un diseño espectacular en fin, rimbombante, por decirlo de alguna manera, pero que te cueste 10 veces más de lo que tú te quieres gastar. Ah, bueno, entonces aquí viene un tema importante y es, realmente la arquitectura también está condicionada a la parte económica. Entonces, ¿cómo eres creativo para poder llegar a cabo tu proyecto con tu presupuesto? Claro. Y siento, esto es un tema mío, que es mucho más complejo hacer un gran proyecto con un pequeño presupuesto a un gran proyecto con un gran presupuesto. Claro. Sí. Es que tienes que pensar las formas correctas, ¿no? Para no gastarte el presupuesto a lo mejor en cosas más caras, yo qué sé, ¿no? De acuerdo. Formas, materialidad. Exacto. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, generar una división entre dos espacios con un vidrio recto, plano, a hacerlo con un vidrio curvo, porque te cuesta 10 veces más. Ajá. Entonces, el simple factor de haber cambiado la forma en una materialidad, ya disparaste el presupuesto. Claro. Entonces, ¿qué te da un poco la experiencia? El saber que esto te puede costar más o menos. Y que esto te puede funcionar mejor o peor. ¿Verdad? O sea, como todo en la vida, pues vas ganando experiencia, vas adquiriendo conocimientos. Pero la creatividad puede estar desde cero, desde que estás chiquito. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi casa era una casa enorme, tenía varios entreplantas. Sí. Y yo me sentaba en una de las entreplantas a ver lo que había en el fondo y a dibujar. Y después de que lo tenía todo dibujado tal cual era, entonces cogía otra hoja y empezaba a dibujarlo de otra manera de cómo podría llegar a ser. Bueno, pues es que digamos que los procesos de creación no necesitan un montón de experiencia, ¿sí? La experiencia sí te aporta otras cosas y evidentemente pues te puede llegar a generar más creatividad porque tienes más conocimientos. Pero no quiere decir que porque seas pequeño o estés empezando no tengas un nivel de creatividad alto. Claro. Todo lo contrario. Estupendo. Y en cuestión, sabemos que tú has sido director. ¿Cómo ha sido ese proceso también de pasar a dirigir a un montón de gente que está a tu cargo? Los procesos creativos que tienes que tener también con el equipo y ser realmente un líder para transmitirles esa emoción que necesitan. Sí. También para proyectar lo mismo que tú estás viendo, tu visión y la visión del cliente. ¿Cómo es eso? Bueno, hay retos, ¿no? Hay bastantes retos, además porque digamos que en
En la arquitectura hay una parte, digamos, muy importante que es toda la parte técnica, Sí. pero hay otra parte que también es muy importante y que a veces no está tan educada académicamente, que es la parte de obra. Ujú. Sí, que también es técnico, pero hay una parte que es más de... Sí, ¿cómo se dice? De obra, Sí, de de mano de mano de obra. obra. Entonces, a veces es más sencillo desde mi punto de vista y de lo que he venido eh, trabajando como director, poder llevar un equipo que ha estudiado X cosa, en este caso diseño, en este caso arquitectura, Ujú. que se alinean con una pasión y con un propósito, Sí, a un equipo de obra que en muchos casos a lo mejor llegaron a trabajar ahí porque les tocó, claro. ¿ves? Muchas personas realmente trabajan en la obra porque les gusta, Ujú. pero muchas otras no. Entonces, cuando hace falta pasión, ahí está el Sí. reto. Entonces, ¿de qué manera tú llegas a apasionar a esa persona que a lo mejor está ahí porque le toca, ¿de Ujú. acuerdo? Pero tú puedes llegar a transmitirle la idea de lo que tú estás pensando, de lo que quieres llegar a generar con ellos. Y luego, al llegar digamos que a ciertos hitos, a partes Ujú. del proyecto, le vas mostrando cómo el trabajo que se está haciendo sería Ujú. imposible haberlo hecho sin esa persona. Claro. O sea, darle el lugar a estas personas también. Ujú. ¿Por qué? Muchas veces siempre sale en la revista, ¿no? El arquitecto, Ujú. ¿verdad? En la portada de la revista. Sí, Y sí. se deja detrás Todo todo el el equipo, equipo. desde el que puso los clavos, el electricista, el que pintó, las señoras que hicieron el aseo, el señor que hizo aseo, Ujú. el que ayudó a mover los muebles, el que, o sea, Todos. todo. Y luego, pues, del equipo creativo, técnico, bueno, en fin. Ujú. Es un equipo enorme que de alguna manera cuando tú vives esto y te apasiona, el primer punto es la inspiración para ellos. Ujú. ¿De acuerdo? Y muchas veces no logras inspirarlos Ujú. porque tienen ciertas dinámicas de vida y tal, pero cuando logras compartir con ellos, digamos que las pequeñas metas, Ujú. empieza a haber una buena sinergia con las personas. ¿Ves? Ujú. Y siento que para mí fue eso. Por ejemplo, cuando me fui para, para Perú, que un cliente me llevó de Barcelona, estaba viviendo en ese momento, para Perú a hacer un hospital Ujú. sin conocer a nadie en Perú, ¿no? O Ujú. sea, tenía un amigo que conocía aquí en Barcelona haciendo el posgrado, pero yo Ujú. no conocía a nadie, no conocía ni el equipo de obra, ni la parte Ujú. técnica, a nadie. Entonces, Ujú. ¿de qué manera logras liderar un equipo Ujú. para llevarlo a su fin y que lo hagan de una buena manera? Ujú. Y conlleva muchos retos. Ujú. Evidentemente, hay una parte de inspiración, pero hay otra parte y que yo pienso que en mi vida ha funcionado y es el rigor, Ujú. ¿vale? Entonces llegué a Perú después de haber vivido muchos años en España y lamentablemente hay una brecha en las formas de hacer las cosas muy grande, Ujú. ¿ves? Entonces, digamos que la impuntualidad, las faltas, digamos, de responsabilidad frente a Ujú. algunos aspectos de las obras se veían clarísimas allí. Ujú. Entonces era, ¿de qué manera puedo inspirar a estos humanos? Pero ¿de qué manera también puedo hacer que sea Que riguroso con eso. ellos y abstraerles lo mejor que tienen? Claro. ¿Sí? Porque por lo general las personas se acostumbran a hacerlo con un Un nivel nivel. medio, ¿no? Pues llamémoslo que ese es el máximo en ese Estándar. momento. Es que puede ser el máximo para ellos en ese momento, ¿ves? Claro. Pero te acostumbraste a ese. Ahora, si viene alguien a subirte un poquito el nivel, seguramente lo vas a poder subir y Ujú. ya generaste un nuevo nivel. Finalmente, cuando eres capaz de conectar con las personas, sean Ujú. más técnicas, menos técnicas, tengan más experiencia, menos experiencia, Ujú. pero logras conectarles con el propósito, generar ciertas metas pequeñitas y Ujú. irlas reconociendo con el equipo, irlas viendo, compartiendo el éxito, Ujú. pues finalmente estas personas terminan siendo o estando más involucradas de lo que pueden haber estado en el inicio del Del proceso, que es lo proceso. más retante, ¿no? Claro. Y si nos vamos, por ejemplo, al estudio, ¿no? Que es un poco más personas que académicamente se prepararon para estar ahí y para Ujú. hacer este tipo de proyectos, Sí. lo más complejo para mí es el ego, Ya. realmente, porque siento, bueno, todas las personas tenemos cierto nivel de ego, ¿no?
Partimos de ahí. Con la arquitectura yo siento que desde que estás en la carrera te van... inflando el ego, ¿no? La misma academia te lo va inflando o te va haciendo tener una necesidad de tenerlo inflado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque desde que tú estás en la carrera, pues llegas y el profesor llega y o te rompe todo, o te dice que es lo mejor, tienes que estar siempre exponiendo ante todos. Entonces, llega un momento en el que quieres ser el mejor, o bueno, desde mi punto de vista y de lo que había sido yo, de ser el mejor, de que las cosas realmente que pueda exponer sean positivas y no quedarte como en lo peor, ¿no? En lo malo. Entonces desde ahí como que el ego te va teniendo una necesidad de inflarse. Sí. Entonces cuando llegas a un estudio de arquitectura y te encuentras con varios profesionales, pues todos quieren lucir, todos quieren tener esas ideas, todos quieren sobresalir. Claro. Entonces poder hacer ese manejo de, ok, está bien, todos podemos sobresalir, pero hay una línea, digamos que hay... un equipo que está formado y hay unas tareas y unas funciones que le corresponden a cada uno. Claro. En algún momento seguramente va a sobresalir uno, en algún momento va a sobresalir otro. Entonces, para mí, el otro factor más importante, aparte de la inspiración, es la claridad. Cuando tú sabes quién es la persona que toma decisiones, en qué momentos son los momentos de procesos creativos, quiénes son las personas que van a producir como tal, porque hay un nivel de... Digamos que los proyectos de arquitectura hay uno de varias etapas. Sí. Una etapa de toma de información, que te la comentaba antes, ¿no? De generar y sacar todos estos inputs de muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo, entrevistas, preguntas, bueno, en fin. Hay otro gran proceso que es el proceso más álgido de conceptualización y de creatividad. Digamos que ahí está el proceso más importante de creatividad, que es cuando tomas todo eso y dices, ¿qué vamos a hacer? Ajá. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el espíritu que va a ser ese alma de ese proyecto para que sea o rompedor o distinto o que nos ganemos ese concurso porque vamos a competir con otros 10 o 100 o 1000? ¿Ves? Claro. Porque hay una competencia muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar, no? Entonces, hay primera etapa, proceso de información, ¿no? Captación de la información. Segunda etapa, el proceso de creatividad. Pero hay una tercera gran etapa que es el proceso de producción. Entonces, como todas estas ideas que tuvimos a lo mejor, que me lo preguntabas antes, que cómo era el proceso creativo, puede ser que lo haga una sola persona, porque en un estudio de arquitectura hay una persona que es la creativa, digamos que el gerente, el director, o se pueden hacer pequeños focus group o pequeñas, digamos, 2, 3 personas que se sientan a votar ideas. Que eso, por ejemplo, es algo muy interesante, ¿no? Porque finalmente pues, puedes abstraer más información. Y luego llega después de ese proceso creativo, un proceso de producción, donde todo eso se tiene que poner o en planos, o en renders, o en bocetos, o en cosas que van armando esta idea de proyecto. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes claridad de quién coge la información, ¿vale? Toda esa información está bien pasada a un equipo creativo o una persona creativa. Sabes quiénes son las personas que son creativas y toda esa información se vuelca muy bien al equipo de producción, seguramente vas a tener un final bueno. Vas a tener un buen producto para luego pasarlo a un equipo de obra y de ejecución. ¿Sí? Entonces hay una parte de producción en estudio y otra parte de ejecución en obra. Y luego hay una coordinación todo el tiempo. Todo el tiempo, porque podemos enviar toda la información, pero luego en obra pueden pasar 1000 cosas, ¿vale? Entonces, cuando hay esta claridad, cuando hay estas ganas y esta pasión, siento que es muchísimo más fácil poder llegar a liderar un equipo. Si yo llego todos los días al estudio y llego con quejas y hablando mal de los clientes o hablando mal de mis proveedores, ¿cómo crees que va a afectar eso a mi equipo? Claro. ¿Sí? Y sobre todo cuando un equipo es pequeño. Si un equipo es pequeño, lo primero, pequeño me refiero a que son muy jóvenes, que están hasta ahora arrancando. Entonces, qué información crees que van a abstraer? Sí. Todo lo contrario cuando llegas con una buena motivación, feliz, con ganas, motivado para lo que viene. Les inyectas esa energía. Buena energía, apasionado. Claro. Llegas con cosas nuevas y luego los haces parte del proceso.
porque eso te lo comenté antes, marcar unos hitos y unas pequeñas metas para poder decirle al equipo, logramos sacar adelante el concepto, felicitaciones, y esto también es nuestro, ¿no? Es de ustedes, no es... Vale, sí, puede ser que el equipo creativo fueran 3 personas, pero finalmente necesitamos a todos para estar ahí, porque si los otros chicos no hubieran estado produciendo planos, yo no hubiera tenido el tiempo para crear, ¿ves? Entonces, claro, es una conexión directa e indirecta que muchas veces... Con el mismo equipo, ¿no? Con el mismo equipo. Claro. Que muchas veces pues no se hace y no se tiene en cuenta. Y como ahora que mencionas esto de los grupos y que claro, o sea, arquitectos hay montones y egresan cada año montones de arquitectos, ¿cómo lidias con la competitividad que hay entre tus mismos colegas, entre tus mismos colaboradores en la oficina y contra los proyectos que te vienen enfrente? ¿Cómo haces? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy compleja de responder, porque si bien para mí lo más importante es que tú te creas lo que estás haciendo. Sí. O sea, el primer punto. Seguridad en ti mismo. Primer punto. Tienes que creerte lo que estás haciendo. Sí. Creerte que lo que vas a proponer va a ser lo mejor. Puede ser que a ojos de otra persona no lo sea. Pero si tú desde el primer inicio que estás poniendo la primera línea y que estás generando esta idea no te lo crees, a partir de ahí hay un dominó. Sí. Por ejemplo, cuando estás en la parte del equipo creativo, tú tienes que transmitirle esta idea a las demás personas y vendérsela incluso, pues no sé, a lo mejor al gerente de tu compañía, al presidente de tu compañía, que era algo que nos pasaba en Colombia. Entonces, a ti te contrataron para crear algo. Pero también te contrataron para venderlo primero a tu propia compañía. Claro. ¿Ves? Entonces, digamos que a partir de ahí tú tienes que ser un tremendo comunicador. Y en muchos casos, es una frase que solemos decir, vender humo. Porque tú estás vendiendo una idea. Claro. Y tienes que saber vender una idea. Porque a lo mejor ni siquiera hay una línea trazada. Ya. ¿Ves? Y ya estás vendiendo una idea. Entonces... A partir de que tú te lo creas, de poder llegar a ser un buen comunicador, pues vienen todas las 1000 variables, ¿no? Ya. Sí tienes que buscar un diferencial. Y depende de la compañía en la que estés o depende de cómo tú posiciones tu compañía a nivel estratégico con respecto a otras. Sí. Pues, por ejemplo, en el estudio en el que trabajé muchos años ahí en Colombia, un gran estudio de arquitectura e interiorismo, con, digamos que, gran poder de producción de mobiliario. Entonces nosotros podíamos estratégicamente posicionarnos en que teníamos un muy buen diseño, pero además aportábamos que nosotros hacíamos todo el mobiliario. Todos los muebles los hacíamos nosotros. Entonces, si eso lo ponemos estratégicamente frente a otro estudio de arquitectura que solamente hace el diseño, pues nosotros te hacemos el diseño y te hacemos el mobiliario. Con lo cual es un dolor de cabeza menos para el cliente. Para el cliente. Entonces, digamos que hay diferentes formas de posicionarte. Ahora, puede ser posicionamiento por diseño o puede ser posicionamiento por costo. O sea, yo puedo llegar a diseñar un proyecto a lo mejor que tus costos sean tan bajos que le gane a otro que tenga un gran diseño pero que los costos sean muy elevados. Entonces, es complejo. Has de lograr entrar bien profundo en lo que quiere el cliente y poder darle una vuelta. Y lo que te dije inicialmente... La mayor parte del cliente piensa que sabe lo que quiere. Hay otra gran parte que no sabe lo que quiere. Sabe. Y a lo mejor es decirle, ¿usted quiere esto? O a lo mejor usted no sabe lo que quiere, pero usted lo que necesita es esto. ¿Ves? Porque es muy diferente algo que yo quiero a lo que realmente necesito. Claro. ¿Ves? Entonces poder abrirle un poco la perspectiva de decir, ok, listo, usted quiere esto, esto y esto. Claro. Y maravilloso, lo podemos hacer. Pero es que además lo que nos hemos dado cuenta es que con el equipo de trabajo que ustedes tienen, que a lo mejor son, no sé, 3 grupos de trabajo que están trabajando cada uno independientemente en espacios independientes, lo que necesitan es un espacio abierto para que trabajen los 3 de una forma conjunta. Claro. Entonces, claro, cuando le dices al cliente como, oiga, me he dado cuenta que esto puede hacerle mejor su productividad, pues ya también tienes un punto ganado. Claro. Bueno, y digamos que para finalizar esta pregunta de
de la competitividad tan Sí. tremenda que hay, incluso dentro de los propios estudios, siento que es importante saber quién eres, Ujú, tus capacidades ujú, y saber qué te falta ujú, o de qué careces, ujú, porque no hay una persona que se las sepa todas y que haga todo perfectamente. ujú. Entonces, cuando sabes quién eres y cuando sabes qué requieres, pues puedes conseguir tener una compenetración con tu equipo, Ujú, porque hay otro que pueda dibujar muchísimo mejor que tú. ujú, Maravilloso. ujú. Pues yo no necesito dibujar. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, finalmente lo que haces es nutrirte y hacer estas conexiones con las otras personas. Y eso es un poco como de hacer específicos los trabajos. Y Ujú, eso funciona mucho. Y en ujú, las obras también, por ejemplo. No es lo mismo que cuando llegas a una obra y hay solamente una persona que hace de todo. Es el que ujú, pinta, el electricista, el que ujú. pone los muebles, el que no sé qué. A tener un equipo que son los electricistas, un equipo que son los pintores y están Sí. especializados cada uno en sus cosas, ¿ves? Ujú, Entonces, en un estudio de arquitectura es igual. O sea, todos queremos sobresalir y lo que te decía antes del tema del ego, pero vemos que lo puedes llegar a domar sabiendo quién eres tú, sabiendo que te puedes apoyar en la otra persona, que en algún momento eres tú quien tiene que liderar cierta parte, ¿no? Cierta ujú. etapa, pero que hay otra persona que puede hacer algunas cosas mejor que tú. Maravilloso. Sí, Claro. es como de qué manera podemos sacar jugo a lo que tenemos, más que competir entre nosotros. Ujú. Porque lo que sí es muy habitual es que tenemos que competir contra otros estudios. Claro. Entonces, si estamos compitiendo entre Entre nosotros, nosotros, exacto, exacto. Y eso es maravilloso, o sea, también lo que dices, conocer tus virtudes para con eso no herir al otro en su, o no ponerle el pie en su sí. trabajo, sino también juntos crecer. Sí. Y fíjate que aquí hay un tema, en muchas escuelas de arquitectura suele pasar, Ujú, a mí me rompieron una maqueta, por ejemplo. ujú, ¿Sí? Entonces, a muchas personas han crecido como con esa sensación de yo sé más o soy mejor que tú, entonces ujú. eh, Tengo el derecho sí, de de... poder Ajá, rayarte, decirte, o esto no ajá, vale. Y hay formas de hacerlo. sí, O sea, hay formas de poder decir, oye, mira, esto no está bien. Sí, sin tener que herir a la otra persona o pasar por encima de la otra persona. claro. Sin embargo, es muy habitual, es más habitual de lo que, De de lo lo que que me pareciera. parecería, claro, Claro. y más sabiendo, como te digo, egresados de la carrera de arquitectura, millones en todo el mundo, Sí. ¿sabes? Ujú. Entonces, es difícil, y no nada más en arquitectura, sino en muchas áreas y en muchas profesiones. Seguro. Y es importante también saber cómo balancear ese compañerismo que se tiene que tener también y hacerte colegas, no tanto como de competencia en la misma área, porque pues uno ciertamente va a ser mejor en un área tal vez o especializarse en otra, que Sí, también esa es otra cosa. La educación es muy importante. totalmente. El especializarte, el agarrar herramientas de otros lados, el crecer profesionalmente, creo yo que también es Sí, sí, un... sí. Finalmente, mira, cuando logras formarte un poco más, tienes algunas herramientas adicionales para poder competir Sí. contra las otras empresas, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Pero también te da visión de lo que viene. Claro. Sí, porque ahora, pues, por ejemplo, pues con todo este tema tecnológico, eh, algo tan básico como los planos. Mira, Ujú, es la base de la arquitectura, ¿no? Y de la construcción, los ujú, planos. Cuando yo hice el primer año de carrera, nosotros nos hacían hacer los planos con rapidógrafo, o sea, a mano. ujú, Y antes que a mí, pues todo era a mano. ujú, Y después llegó la tecnología y pues hubo un programa que se llama AutoCAD. Y a ujú, partir de ahí se podían hacer los planos en un ujú, ordenador. Y luego hay evolucionó para hacer un programa para hacer los modelos en 3 dimensiones y luego ujú, para visualizarse. ujú, Y luego hay otro programa ahora que tú puedes mezclar todos los dibujos y luego el propio programa te lanza todos los planos, los ujú. cortes, el cómo se va a visualizar, pero también te da cuánto te va a costar, cuáles son los pasos de la obra, o sea, la ejecución, cómo la vas a Claro, llevar. Y pues para eso necesitas formarte, claro. ¿ves? O sea, ahí digamos que la parte tecnológica que ha venido evolucionando, pues también se pone al servicio de De...
como una herramienta más, ¿no? O sea, como una herramienta más. No tanto como para quitarte el trabajo, sino para crear, para... Ya sé por dónde vas. Sí, o sea, bueno, últimamente la inteligencia artificial ha puesto a temblar a varios en el sector. Y bueno, yo en otro podcast de Mentes Creativos lo comentaba con David Becerra. Él es matemático y físico y nos habla especialmente de la inteligencia artificial. Es especialista en inteligencia artificial. Maravilloso. Y nos comentaba eso, que no hay que temer a la inteligencia artificial en estas áreas creativas. Al contrario, hay que apoyarnos de estas herramientas para poder nosotros hacer otras cosas, ¿no? Hacer la parte creativa y que la máquina haga esta parte técnica a lo mejor. Que produzca. Bueno, a ver, también por desconocimiento, tampoco quiero comentar mucho de este tema, pero lo poco que he visto y que he conocido de la inteligencia artificial, me parece una posibilidad de poder agarrar información y agarrar cosas como lo hemos hecho durante toda la vida de una manera más rápida. Sí. ¿Sí? O sea, tú al diseñar un proyecto siempre vas a buscar inspiración en otros proyectos, siempre. Y no se trata de copiar, de fusilar, sino de ver qué elementos pueden llegar a ser funcionales para lo que tú estás proponiendo y abrirte un poquito más la mente en esos procesos creativos. Entonces, quizá la inteligencia artificial también te pueda brindar otras herramientas distintas que estén en unos proyectos que todavía no están hechos y de qué manera puedes llegar a adaptar y a adoptar esa información que te está brindando la inteligencia artificial. Que llegue un momento en el que haga todo, pues puede ser. O sea, yo no me cierro ni niego esa posibilidad porque la evolución ha sido tan enorme y en tan poquito tiempo, en tan corto tiempo, el tema de la inteligencia artificial. Pega un pelotazo. Exacto, entonces yo no me niego. Claro, siempre vas a necesitar a una persona que esté filtrando, que esté dando parámetros, que esté revisando cosas. Pero puede ser. Sí, puede ser. Las posibilidades existen. Sí, y veremos a ver de qué manera pues, se adapta el trabajo creativo del ser humano a esta nueva desarrollo, progresión. ¿no? Claro. Seguramente habrán campos y otras cosas. Y también hablábamos del metaverso, ¿no? Entonces, pues resulta que ya hay personas comprando terrenos y haciendo edificaciones en el metaverso. ¿Dónde está el metaverso? No tengo ni idea. No sé, pero sí me interesa empezar a investigar y a formarme porque a lo mejor va a tener que diseñar los espacios en el metaverso. Wow, pues es que ya se están comprando. Fuerte, ¿no? Es increíble. Es una locura, pero para allá estamos yendo, ¿ves? Claro. O sea, y pasamos de lo que te decía al inicio, o sea, pasamos de vivir en cavernas. Pero luego ha habido un proceso y una evolución constructiva tremenda, ¿no? Sí. De grandes culturas, ¿no? De egipcias, griegos, de los romanos. Claro, y cómo eso ha llegado a evolucionar hasta lo que tenemos hoy. El día de hoy. Incluso el tema pandemia y pospandemia, no sé, tú que eres más experto en el área, me podrás corregir. Revolucionó mucho los espacios de trabajo, de casa. Todos prácticamente. Claro, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que, a ver, la pandemia evidentemente para todos fue un punto de quiebre. Claro, y un momento histórico. De quiebre en sentido, digamos, más interno, pero también más externo. Sí. ¿Ves? Entonces, si hablamos de espacios, no dejemos de hablar de arquitectura per se, hablemos de espacios puntuales. Si hablamos de los espacios y pasamos de estar en nuestras casas, por ejemplo, llegando a dormir y yéndonos a trabajar, a hacer toda nuestra vida fuera de casa, volviendo a casa después en la noche a dormir y así un día tras otro, podemos decir que pasamos de tener viviendas tipo hotel, ¿no? Entonces viviendas tipo 8 horas para vivir a viviendas 24 horas. Porque no podía salir. No podía salir de tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los espacios que antes me funcionaban ya no me funcionan durante 24 horas? ¿Verdad? Claro. Entonces, a lo mejor mis dinámicas de vida que yo tenía ya no las puedo hacer metidos en mis 50, 60, 70, 200, 500, 1000 metros cuadrados. Claro. Porque daba igual el tamaño. Muchas veces no es el tamaño del
del envolvente lo que importa, sino es de qué manera podemos hacer que ese tamaño y que ese espacio funcione. Sea pero funcional. Claro, pero que no sea funcional únicamente por forma. ¿Me hago entender? Sí. Que realmente la conexión de los espacios con lo que tú requieres realmente sea beneficioso para ti. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Durante la pandemia, muchísimas personas se enfermaron mentalmente. Total. Claro, y que Sí. probablemente tenían sus vidas tranquilas. Sí. Sí, sin ningún tema que realmente les estuviera haciendo mella en su parte mental. Y llegaron y los tuvieron encerrados en sus casas y sus propias viviendas hicieron que ellos, que algo pasara dentro de su cuerpo y de su mente, que no se sintieran bien y terminaran enfermos. Claro. Y terminaran con pastillas y tomándose y haciendo tratamientos, ¿verdad? Total. Entonces, aquí se abrió una posibilidad y se generó realmente una intencionalidad en el diseño de los espacios interiores sobre todo, ¿sí? Entonces, de cómo tu propia casa, ¿vale? Que tenía una habitación, que tenía un salón, que tenía una cocina, que tenía... Te hablo de una, por ejemplo, ¿no? Pero pues, hay muchas variables. De qué manera esos espacios que tú tenías realmente los podemos adaptar a tus necesidades, y esos espacios que los estoy adaptando a tus necesidades también van a ser beneficiosos para ti. Entonces, un caso súper común que ocurría. Entonces, yo tenía mi mesa de comedor, pero no tenía un estudio para trabajar. Y resulta que ahora estoy trabajando en home office. Claro. Estando en mi casa, ¿no? Que no podía salir. Entonces, ¿qué hago? Pues voy y trabajo en mi comedor, en mi silla del comedor. Total. Pero resulta que esa silla no está pensada para que tú estés ahí 8 horas. Claro. O sea, ergonómicamente es una silla maravillosa para que tú comas. Sí. Pero no para que trabajes. Pero no, exacto. Entonces, hay otra tipología de sillas hermosas, maravillosas y diseñadas perfectamente para que tú estés 8 horas o 9 o 10 sentado y que eso sea beneficioso para tu cuerpo. ¿Ves? Sí. Entonces, las alturas. Sí. Entonces, una altura de un escritorio tiene más o menos 72 centímetros. La de una mesa de comedor, 80. La de una mesa de una cocina, 90, 1 metro. Entonces, el simple hecho de tú tener la posición de tus brazos más levantado o menos levantado, ya empieza a generar ciertos temas en tus articulaciones. ¿Ves? Entonces, son cosas que no sabíamos, que no nos estábamos dando cuenta, pero que estaban ya influyendo. Te hablo solamente de forma. Ahora, ¿qué pasa si tú tenías un espacio saturado de cosas y lleno de cosas y de repente estás ahí 24 horas? También empieza a afectar a tu mente. Cuando empiezas a liberar espacios, cuando tienes espacios ordenados, cuando tienes espacios limpios, también empieza a afectar a tu mente de una manera positiva. ¿Ves? Entonces, ¿de qué manera podemos poner quizá los colores que hablábamos inicialmente? Quizá darle una forma que te funcione, quizá saber qué es lo que tú requieres. Claro. Porque no todos tenemos las mismas actividades del día a De día. las mismas necesidades, ni la pero, misma... Pero sí tenemos unas necesidades, por ejemplo, de movimiento. Claro. ¿Sí? Aunque muchas personas no tengan integrado dentro de su diario vivir las actividades físicas, el cuerpo humano sí lo requiere. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo como arquitecto, tú me contratas y tú me dices, no, yo quiero mi estudio, quiero mi sala y tal? Y yo te digo, oye, ¿te acuerdas que te lo dije antes? Pero lo que tú también necesitas es un espacio donde te muevas. Claro. Porque eso es importante para tu mente, para tu cuerpo, ¿ves? Sí. Entonces generamos un pequeño espacio, a lo mejor donde puedes hacer yoga. Y creamos ese pequeño espacio donde tú haces estiramientos. O te compraste una máquina y ahí es donde haces el ejercicio. ¿Ves? Entonces ya incorporaste otra acción diferente, otra actividad, otra funcionalidad pensando en tu bienestar. Claro. ¿Ves? Entonces, es de qué manera el arquitecto, el diseñador, la persona que está haciendo estas propuestas, se pone en tu posición para buscar cosas positivas para ti. Y no solamente el buscar en cuánto dinero tienes, cuánto me vas a pagar, claro. me voy a ganar X, porque se vuelve simplemente un negocio, ¿ves? Sí, un proyecto más banal, más frío, sin intención real, ¿no? Exactamente. Bueno, y en esta parte, llegamos a una parte del podcast en donde vamos a derribar mitos. En este caso vamos a derribar mitos de la arquitectura, ¿vale? Yo te voy a hacer una afirmación y tú me vas a decir verdadero o falso. Venga. Dale pues. Venga. La arquitectura es solo estética.
Falso. Lo que hablábamos antes de estas copias de proyectos, ¿no? De parece que se fusilan los proyectos. Pues finalmente parece que termina siendo eso, ¿no? Solamente estética. Ya. Pero realmente, como comentábamos antes... hay mucho más detrás. Hay una cantidad de procesos y de elementos importantes que tiene la arquitectura, que una solamente es la visual. Otra cosa es la sensorial, la táctil, la de poder experimentar la arquitectura, ¿no? Ya. Los espacios. Vale. Ahora, si no sabes dibujar, no podrás ser arquitecto. Uy, pucha. No sé. No sabría decirte. Para mí es fundamental. ¿Sí? Rayar, sí. Entonces, tú la pones como verdadera. A ver, es algo que puedes desarrollar. Sí. ¿Sí? Si entras a la carrera sin saber dibujar, lo más probable es que termines dibujando. Vale. O sea, aprendiendo a dibujar. Vale. Entonces, tiene su connotación. pero siento que requieres dibujar. O sea, primero el ser humano está en la mano. Vale. Y lo que te decía antes, o sea, hay una conexión. Hay muchas personas que arrancan a dibujar con el ordenador, pero hay una conexión científica cuando empiezas a hacer cosas con la mano y lo que empieza a generar tu cerebro. Estupendo. Y la última, ¿la arquitectura es una profesión solitaria? ¿A qué te refieres? Sí, que tú trabajas solo y tienes tus proyectos solo o te acompañas de un equipo. No, siempre estás acompañado de un equipo, ¿no? O sea, ¿te refieres mientras haces el proceso? ¿O? En la creación, o sea, ¿quién crea el proyecto? ¿Es solo una mente o son varias mentes? Son varias mentes. Son varias mentes. Bueno, depende, ¿sabes? Lo puedes establecer tú. Pero por lo general, digamos que cuantos más inputs, cuantas más cosas puedas tener, seguramente el proceso creativo va a ser mejor. O sea, no es lo mismo tener que tú me des 2 elementos de información a tener 20 y a lo mejor tener 3 personas que estamos pensando en cómo podemos desarrollar cosas, ¿sabes? Sí. Y luego los procesos creativos también, por ejemplo, en los proyectos hay que tener en cuenta, por ejemplo, los diferentes técnicos, ¿no? Entonces, el estructural, ¿sí? Para elementos de construcción. Entonces, tú puedes crear algo, pero no todo se puede construir. Vale. ¿Ves? O tú puedes querer dar una sensación con tu proyecto a nivel de iluminación y quien te va a decir es el ingeniero que está especializado en el tema de la iluminación. Tú puedes saber un montón, pero hay personas especializadas en poder darte una iluminación o en darte unos elementos de acusticidad que tú no sabes. Entonces hay toda una creación de este proyecto de arquitectura que no solamente es un arquitecto, o sea, es una pequeña pieza. Claro. Son muchas personas los que están detrás de un proyecto de arquitectura realmente. Estupendo. ¿Y con qué nos vamos? ¿Cómo cierras este podcast? ¿Qué le dices a las nuevas generaciones que quieren estudiar arquitectura o que están estudiando o a estas personas que están en el medio de la arquitectura y el diseño? Bueno, que le metan la ficha. ¿Sabes? Que es una profesión hermosa, ¿sí? Que realmente para poder llegar a conseguir lo que sueñas, ¿no? Cuando empiezas en una carrera y tal, probablemente vaya a conllevar tiempo y esfuerzo, con lo cual pues hay que ser constante. Pero para mí yo creo que lo más importante es que busquen en lo profundo. Que realmente entiendan cuál es la base de las cosas que están haciendo, no solamente porque se vea bonito, porque estéticamente sea chulo, porque soy súper rompedor y disruptivo, sino que más allá hay lo que tú estás generando y que pongan a las personas a las que estamos sirviendo por delante. Claro. ¿Sí? O sea, realmente estamos haciendo un colegio, ok, pues pensemos en los niños realmente. Cómo se mueven los niños, qué necesitan los niños, qué le podemos aportar a los niños, cuál es la seguridad que tenemos que tener con los niños a la hora de diseñar un colegio, más que no se ve espectacular el colegio. Bueno, va por ahí. Estupendo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Nos encantó la entrevista y nos aportaste un montón de cosas nuevas. Entonces comprobado que la creatividad sí existe en la arquitectura en muchísimos sentidos y nos vamos, bueno,
afirmándolo, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias a ti pues por dar este espacio, ¿no? Para poder exponer ideas y no sé, un poco de los pensamientos y las Claro. experiencias que tenemos en torno a la creatividad y lo que te dije, o sea, la creatividad está en todo, hasta en esta charla y cómo pusiste las luces y las preguntas que Totalmente, hiciste. totalmente. Mil gracias. Pues dejamos tus redes por aquí en la descripción para que te sigan, para que Gracias. sigan todos tus proyectos. Y pues no se olviden de seguir a Dementes Creativos, a darle like y manita arriba, seguirnos. Eso, con toda, y a ver todos los videos, Y a no ver todos los solamente este. videos también. Y bueno, muchísimas gracias por la emisión de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión de Dementes Creativos. Chao. Chao.